No te discuto que otros días puedas tener excusas, pero con el invitado que te traigo hoy te tienes que quedar sí o sí. Escala tu negocio con Luis Gil. Respuestas y herramientas clave para que tu proyecto crezca de forma sostenible. En el episodio de hoy tendrás esto y mucho más. Bueno, después de la tetería monté una librería que me arruiné. Obviamente de los negocios que uno se arruina es lo que más aprende. Digo, ya soy de cualquier cosa menos de psicólogo, ahora hago de marketing, redes sociales, emprendedor. Ha sido que esta crisis del coronavirus, que yo sé que para mucha gente ha sido terrible, para mí está suponiendo una gran oportunidad. Personas que confían en mí, porque ahora mismo en internet lo más valioso a años luz de los demás es la confianza, porque estamos vendiendo cosas a una persona que no estamos con ella, entonces tenemos que confiar en que no nos va a dejar en la calle. Hoy no voy a pararme mucho aquí, hay una entrevista increíble por delante y ya verás ahora el cambio de sonido porque la hicimos a través del ordenador, creo que se oye bastante bien, muy bien y bueno, sobre todo que verás que ahí es donde empieza, pero disfrútala, de verdad, no te digo nada, no te anticipo nada, pero es un gran caso de estudio de alguien que no es un super gurú de esos que no nos gustan nada, sino que es un emprendedor, un currante que ha sabido hacer las cosas necesarias, que ha tenido su parte de suerte, pero también todas esas actitudes y aptitudes que consiguen que podamos seguir adelante. Así que aquí lo tenéis. Manuel Hernández, su proyecto es psicólogomanuelhernandez.es para todos vosotros. Bueno, hoy estrenamos una parte muy importante del podcast, que es esa que llamo los casos de éxito. Aquí vamos a entrevistar a emprendedores, a profesionales, a personas que están consiguiendo transformar su negocio para poder escalar de forma sostenible, como queremos en este podcast. Y bueno, en algunos casos como el de hoy yo diría que de forma envidiable. Así que bueno, es un disfrute doble el mío porque hoy, para arrancar esta serie de entrevistas, aparte de un gran profesional, tengo a un amigo, así que yo espero disfrutarlo mucho y ya lo vais oyendo por ahí. Él es Manuel Hernández, su proyecto se llama psicólogomanuelhernandez.es, ya os lo dejaré en la descripción. Pero bueno, Manuel, antes que psicólogo, ha sido muchas más cosas porque es un emprendedor de nacimiento, así que vamos al grano, os voy a dejar que lo vayáis conociendo. Y arrancamos ya con esta primera entrevista. Manuel, bienvenido a nuestra primera entrevista del podcast, a ver cómo sale. Seguro que sale bien, Luis, ya está. Si es poniendo cariño, todo es mucho más fácil. Sí que es verdad, sí que es verdad. Bueno, yo te conozco muy bien, tengo esa suerte y espero que ahora todos los que oyen el podcast te puedan ir conociendo y sobre todo que les podamos ir dando pues algunas pequeñas reflexiones sobre tu propio camino para que les pueda ayudar a ellos también a escalar y a que sus proyectos, sus negocios crezcan. Ya lo hemos hecho algunas veces en petit comité y ahora lo hacemos un poco más a lo grande. A mí me gusta decir que como Barrio Sésamo, ¿no? Que solo no puede, pero con amigos sí. Entonces a mí me has ayudado mucho y siempre lo digo, ¿no? Que lo que más, bueno, hemos tenido nuestros problemas, nuestros tropiezos. Claro. Como las parejas, lo importante es cómo se reconcilian, entonces hemos aprendido de muchos errores que hemos ido tal. Y sobre todo que yo siempre he sentido que te has adaptado tú a mí, que lo que yo he echado de menos en falta en este proceso, ¿no? de este crecimiento en los últimos años, como psicólogo, como persona formadora, es que cuando encontraba profesionales me intentaban dar sus recetas, no se adecuaban a las que necesitaba yo, ¿no? Entonces para mí es muy importante eso, el poder contar con alguien, porque te sientes mucho menos solo y obviamente dos piensan mejor que uno y hay cosas que obviamente uno no sabe, pero sobre todo es que la otra persona se adapte a ti, no tengas que adaptarte tú al otro, ¿no? Yo muchas veces les decía, oye, mira, es que yo no tengo 10 clínicas, yo no tengo 3 secretarias, es que estoy solo, yo no tengo nadie. Y tal. No, sí, no te preocupes, pero claro, me tienen ahí una factura y una serie de cosas que a mí se me desbordaban, ¿no? Y contigo pues me has ayudado mucho en todo este proyecto que sin ti no hubiera sido posible.
en ese sentido que siempre has ido al ritmo que yo he necesitado, ¿no? Y para mí esto ha sido, no sé, lo más importante en todo esto y una cosa que te honra, ¿no? Que eres capaz de... No, pero es cierto, es que es muy importante. Yo te lo agradezco. Esa es una parte así, digamos, de tu trayectoria final que bueno, que yo creo que también es interesante que la sepan las personas. Y es verdad que en esa parte yo he colaborado un poco, pero tú eres un emprendedor de toda la vida y eso también yo creo que da reflexiones y cosas muy interesantes. Y yo creo que podríamos empezar un poco por ahí también, hacer un poco ese repaso, ¿no? Porque, bueno, quizá ahora mucha gente, sobre todo en el mundo de la psicología, te conoce. Pero a mí realmente también me parece súper interesante, súper apasionante la trayectoria profesional tuya anterior, ¿no? Entonces, ¿nos darías ahí una pincelada hasta casi de cero hasta la psicología, ¿no? Como emprendedor. La cosa es que siempre digo que para ser buen psicólogo uno tiene que haber vivido, ¿no? Porque claro. Yo he leído mucho, pero obviamente lo que te da la vida y la experiencia no te lo dan los libros. Bueno, yo empecé a trabajar con 13 años, 14, que mi madre me dijo, mira, ahí en Juguetes Carrión buscan gente, y que me fui. Entonces se podía trabajar con 15 años. De hecho, cuando cumplí 16 me iban a echar, pero el jefe, el cargado de la tienda, llamó y dijo que me cogieran. Qué bueno. Y trabajé en Juguetes Carrión, después, bueno, lo típico, pues trabajar en un chiringuito en la playa fregando vasos. Claro. Y cuando estaba estudiando la carrera, pues me puse a trabajar de acomodador en el teatro. Y fui acomodador varios años, sí. Qué bueno. Y cuando terminé la carrera de biología, pues monté una asociación para llevar a niños al campo. Que siempre digo que no se me mató ningún niño porque Dios no quiso. Yo tendría que estar en la cárcel ahora, porque claro, hacía unas barbaridades con los chavales ahí. Pues íbamos a las montañas y bajábamos tal y cual, pero bueno. Y después de aquello, pues me fui a trabajar de monitor de turismo rural y hice un máster en Madrid de la Universidad de Valencia de Ordenación del Territorio. Ajá. Que es la experiencia intelectual más grande que he tenido, porque éramos biólogos, ingenieros, geógrafos, sociólogos, increíble. Y bueno, empecé a trabajar también haciendo estudios de impacto y ordenación territorial. Me pagaban poco y mal, me maltrataban literalmente. Y entonces decidí montar un bar, monté una tetería. Y ya con la tetería abierta fue cuando yo empecé, yo estaba estudiando psicología. Llegué a tercero de psicología, lo dejé. Uh-huh. Y a los 2 años, bueno, cambiaba los planes de estudio y dije, mira, o lo termina o tal. Entonces, bueno, pues terminé psicología. Entonces yo tenía el título de psicólogo y de biólogo guardado en un cajón durante muchos años. Ajá. Y a raíz de una crisis, bueno, después de la tetería monté una librería que me arruiné. Uh-huh. Obviamente de los negocios que uno se arruina, eso es de lo que más aprende. Y estuve vendiendo libros a la universidad después y a raíz de una crisis personal pues empecé a trabajar de psicólogo poco a poco y hace 3-4 años, bueno, pues escribí un libro. A mí siempre me había apetecido mucho dar cursos, compartir mi conocimiento porque, bueno, soy una persona que le gusta mucho aprender y me gusta mucho compartir. Y a raíz del libro, bueno, pues me surgió la posibilidad de poder dar más cursos, ¿no? Porque ya empecé a darme a conocer en este mundo. Uh-huh. Y aquí estoy hasta el día de hoy. Ahora soy, como yo digo, ya soy de cualquier cosa menos de psicólogo. Ahora hago de marketing, redes sociales, emprendedor. El mundo del emprendedor, ¿eh? El mundo del emprendedor. Oye, y decías que de esos negocios que no salen es de donde uno más aprende. Y como aquí estamos para que esas reflexiones o esas vivencias puedan ayudar a otros, si puede ser antes de tener que arruinarse, ¿qué cosas aprendiste tú de ahí? ¿Qué cosas te traíste, por ejemplo, hacia adelante? Una de las cosas que aprendí, primero que para mí montar una librería era un sueño, ¿no? Hasta que se terminó convirtiendo en una pesadilla. Uh-huh. Porque, claro, era un sistema que yo desconocía y todo el mundo me lo decía, ten cuidado. Claro, tú con mucha ilusión, pues claro, te metes, ¿no? Y un poco no escuchas a las sirenas, ¿no? Cuando te cantan. Yeah. Y el problema que había era, primero el local, era un local que era mío, yo no pagaba alquiler porque la casa era mía, pero claro, había mucho estocaje. Entonces el principal problema que había era el stock. A mí el stock me consumía. Sí, lo que eran los libros en las estanterías, cogiendo polvo, pues yo podía tener allí 12.000 euros en libros. Claro. Claro, esto, tú tienes los libros ahí, tienes que adelantar ese dinero, lo tienes que pagar, lo tienes que mantener, y es un dinero que a lo mejor te hace falta para pagar una letra. Claro. O para pagar tal, ¿no? Y después otra cosa que había era que había muchas novedades, entonces entraban muchos libros y salían muchos libros. El 80-90% de los libros nunca llegaban a permanecer mucho tiempo en la librería. Con lo cual tenía que tener una persona contratada que también hiciera ese trabajo, porque claro, yo no podía atender al público, llevar esto, tal. Yeah. Y mi mayor experiencia fue que la gestión del stock. Uh-huh. Yo ahora presto servicio, entonces si yo ahora mismo no tengo ningún paciente hoy o no tengo alumnos en un curso, no pierdo nada. Claro. Pero si tú tienes un negocio físico donde además tienes que almacenar stock, pues claro, el abrir la puerta te cuesta mucho dinero.
Exacto, ¿no? Es ese tema del espacio físico y de las mercancías físicas que hay que comprar para poder luego hacer el negocio y entregarlas. Si vas acumulando ahí, pues tienes que hacer una inversión y luego hay un inmovilizado ahí, ¿no? Se queda un tiempo parado y ese dinero pues lo tienes ahí puesto y no ves que retorne, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahora... No, que además es un dinero que está inmovilizado, es decir, que tú a lo mejor puedes necesitar para pagar una letra o para echarle gasolina al coche o para tal, es un dinero que realmente está... Entonces, tienes mucha rotación, y yo leí un libro muy interesante y decía que los libros que no tenían una rotación, no me acuerdo de los ratios que tenían, eran libros que no tenían que estar en la librería. Claro. Porque claro, si no te consumían. Claro, yo ahora ofrezco servicio y es una cosa completamente distinta. Yo puedo no tener clientes, que sigo trabajando, ¿no? Pero por lo menos no pierdo dinero. Si yo no tenía clientes, perdía dinero. Y una de las cosas que me ha ocurrido en esta etapa ha sido que esta crisis del coronavirus, que yo sé que para mucha gente está siendo terrible, para mí está suponiendo una gran oportunidad porque me está ayudando a digitalizar todos mis procesos. Tanto a nivel de hacer terapias online como a nivel de poder dar cursos online. Ahora mismo esta tarde tengo cursos con un montón de gente de Sudamérica, ¿no? Claro. Gente que hubiera tenido yo acceso a ellos o yo a mí, ahora podemos compartirlo. Entonces, bueno, yo creo siempre que las crisis son oportunidades, siempre lo he pensado y lo sigo pensando. Qué bueno, sí, ahí iba yo a ir ahora. La verdad es que el sonido está siendo muy bueno, como seguro que todo el mundo puede saber. Manuel está ahí al otro lado del teléfono, no está aquí al lado conmigo. Y bueno, hay veces que parece que se comprime un poquito el sonido, pero puntualmente se te está oyendo muy bien. Así que... Bueno, una de las cosas que tiene esto es que estoy en Barcelona, vengo un tema médico de mi hija, para que la vean. Y bueno, estoy trabajando aquí desde Barcelona. Sí, me han pillado un ratito. Tiene narices también porque vivimos a 15 minutos y hemos hecho la entrevista cuando estaba en Barcelona. Ahí no he sido yo muy hábil, no. Pero es que si no llegaba a los plazos para entregar el podcast para las personas que están ahí esperándolo. Que es difícil encontrar un momento que los dos vamos siempre, como yo digo, como pollo sin cabeza, entonces bueno. Sí, estabas hablando de eso y lo tenía yo aquí anotado, ¿no? Porque es algo muy interesante. El momento donde yo creo que hay un salto clave hablando del modelo, ¿no? Del modelo de negocio. O sea, estamos ahí en ese momento del confinamiento por marzo, abril. Tú ya en ese momento no solo tienes tu consulta, tienes tu clínica con personas ahí colaborando contigo, sino que ya eres un ponente, tienes 2 libros en la calle, estás formando en tu propio modelo, que hablaremos de él, tu modelo terapéutico, pero en ese momento se paraliza todo y tenías un montón de cursos. De hecho, nosotros estábamos planificando un posgrado presencial y de repente todo eso se frena, ¿no? Yo creo que ahí es donde nace, no sé si por un lado la necesidad, pero por otro lado esa cosa que yo valoro mucho de ti, que es ese perfil emprendedor, ¿no? Que no eres solo un profesional con un negocio, sino que es que tienes esa visión emprendedora, ¿no? Y bueno, cuéntanos tú, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí con el confinamiento? Bueno, lo que pasa es que yo en un momento dado iba a Chile. Yo en mayo iba a Chile a dar unos cursos. Claro, empieza la pandemia, empiezo a ver que esto se empieza a complicar, que Italia está cerrada, pero bueno, todos pensábamos que a España no le va a pasar lo mismo. A España le pasa lo mismo. Claro, empiezo a hablar con los chilenos y les digo, mira, que esto es muy serio y poneros vosotros las pilas porque os va a tocar. Bueno, no, tal, diciéndote, bueno. Yeah. El caso es que, claro, quedo sin el vuelo a Chile y entonces me quedo que no tengo cursos que dar ni tengo pacientes porque yo pensaba irme un mes a Chile, con lo cual tampoco quería comprometerme con nadie. Claro, más cerrar agenda. Bueno, el tema de las wifi también allí, ¿no? Porque si, bueno, las wifi son buenas, pues hago terapia online, pero tampoco sabía muy bien qué tipo de internet me iba a encontrar, porque nunca había ido. Entonces me encontré de pronto que no tengo nada que hacer. Y la editorial EOS me llamó y me comentó, dice, oye, Manuel, ¿quieres dar cursos con nosotros online y tal? Y dije, hombre, claro, por supuesto. Como yo tenía ya varios cursos montados, dije, vamos a hacer uno chulo sobre neurobiología y trauma. Claro, yo nunca había hecho ningún curso online. Y de pronto al curso se apuntan 90 personas. Al segundo curso se apuntan 80, 70. Y digo, madre mía. Y bueno, y lo bueno fue que mucha gente que había oído hablar de mí o que tal, o que, bueno, pues claro, no iba a venir a Madrid o a Málaga a verme, pero por 60 euros, sentados en el salón de su casa o en el dormitorio y confinados, pues sí lo hacían. Claro. Y bueno, y fue muy bien, gustó mucho y poco a poco pues fui decidiendo que iba a hacerlo yo por mi cuenta y ahí fue cuando tú ya empezaste también a ayudarme, ya me estabas ayudando, pero ahí cuando empezamos fuerte que nos tiramos 3 meses, yo creo que hemos sido los 2 personas que más han trabajado en la pandemia. No sé si alguien nos empatará, pero creo que ganarnos no, porque es increíble, es curioso cómo es la vida, pero cómo subieron el número de horas de trabajo tuyo y mío en ese tiempo. O sea, estuvimos a tope montando ese proyecto. Además, tú sabes que yo tengo colaboradores que me hacen determinadas áreas, pero en ese momento muchos de ellos que son autónomos
se quitaron de autónomos, ¿no? Y también a mí, empresas presenciales también me pararon el trabajo, y es que nos encontramos los dos diciendo, oye, pues tenemos que hacerlo los dos, porque ni hay gente que lo quiera hacer, y además es que así aplicaremos nosotros el tiempo en algo útil, ¿no? Y fue una locura maravillosa, ¿no? Como se suele decir. La verdad que estuvo súper bien. Ahora porque hemos sobrevivido, ¿no? Si no hubiéramos sobrevivido diríamos otra cosa, pero sí que bueno, todo fue muy novedoso, es decir, para todo era como ir creando sobre la marcha, y en un día nos podíamos equivocar porque intentábamos algo y no salía bien, claro, había que dar servicio, había que montar carritos de compra en la web empezó a fallar, había que hacer temas de marketing, sí. Había que diseñar un montón de cosas, bueno, fue algo tuvo esa ventaja de que algo que hubiera hecho en 4 años lo tuve que hacer en 2 meses, que, bueno, con tu ayuda, por supuesto. Pero sí es verdad que yo siempre soy una persona que yo sigo mi intuición y sí. A veces me equivoco, lógicamente, pero la mayoría de las veces acierto. Entonces yo intuía que aquí había algo muy interesante y que había que aprovechar ese momento porque había mucha gente confinada que iba a poder hacer esos cursos y iba a querer hacerlo. De hecho, cuando el confinamiento acabó, pues los cursos bajaron. Pero a raíz de ahí, pues estoy ahora haciendo cursos más largos de 3 días, que están yendo muy bien. Bueno, yo creo que se trata de ir, yo siempre digo surfeando, ¿no? Uh-huh. De ir surfeando, ¿no? Entonces, bueno, surgió esa oportunidad en ese momento y la aprovechamos. Otras personas, por lo mejor, se hubieran quedado lamentándose o se hubieran quedado, pues, paralizadas por el miedo. Y nosotros, pues, pudimos hacer esto, ¿no? Muy interesante. Yo, mira, tenía aquí anotado una pregunta por si no salía, pero creo que es lo que tú estás ahora expresando, que es que, ¿cuál es la diferencia, ¿no? O sea, yo tengo la suerte de conozco a muchos profesionales, cada uno con sus virtudes y sus defectos, e incluso conozco a muchos del área de la psicología, ¿no? Pero ahí ha habido algo diferente en la manera en la que tú has reaccionado a eso y lo que han hecho los demás. Y creo que en cierto modo es verdad que no todo el mundo partía del mismo punto, ¿no? Tú tenías ya una comunidad, pero yo creo que ha habido algo diferente en ti, en la manera en la que tú has gestionado, que ha hecho que tu proyecto haya salido adelante mejor que otros, ¿no? Mejor que otros en ese momento, y que además ya se haya preparado para el futuro de una forma mucho más rápida, ¿no? ¿Tú dirías que es esa intuición o...? No darle respeto a nadie, pero yo cuando tenía la librería, que me arruiné, claro, me pasaba el día, tenía allí los libros, me pasaba el día leyendo libros de esto de autoayuda económica, ¿no? El de quién se tragó mi sapo y tal cosas así. Y había un libro que me fascinó de Brian Tracy, que era las 365 reglas del éxito. Uh-huh. Y había una cosa que yo he olvidado, decía, la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no tienen éxito es que las que tienen éxito hacen lo que las otras no quieren hacer. Ya. Yeah. Y eso se me quedó grabado, y eso es lo que yo hago, Luis, es verdad, no quiero faltarle respeto a nadie. Yo ahora mismo estoy empezando a tener más ingresos, pero yo estoy sin secretaria, tú lo sabes. Entonces yo tengo que aprender a hacer Canva, tengo que aprender a hacer las portadas, tengo que editar vídeos, tengo que llevar la contabilidad, estamos montando un CRM, que yo hace poco no sabía lo que era. Y tengo que tener una acción muy cercana hacia las personas que confían en mí, porque ahora mismo en Internet lo más valioso a años luz de los demás es la confianza, porque estamos vendiendo cosas a una persona que no estamos con ella, entonces tenemos que confiar en que no nos va a dejar en la estacada si le damos algo, no tenemos que atenderlo abajo en la esquina, sino que una persona que está a miles de kilómetros. Y yo creo que sigue siendo mi ley, es decir, hacer pues eso, lo que puedo y sin pensar en los problemas, sino pensar en cómo encontrar soluciones. Y eso fue lo que hicimos cuando ocurrió esto en mayo y fue eso, ¿no? Surgió una oportunidad y vamos encontrando muchos problemas, pero bueno, vamos a ir. Siempre te lo digo, ¿no? A mí no me importa equivocarme, me preocupa repetir las equivocaciones. Sí, bueno, yo creo que eso ya es un factor diferenciador, porque antes lo decías, el bloqueo por el miedo, yo creo que a mucha gente sí le preocupa mucho equivocarse, y eso ya es un factor, y sí que yo destacaría también de todo lo que has dicho, que no lo tenía yo aquí ni siquiera anotado, es el tema de la confianza y del mundo virtual en el que estamos ahora entrando, ¿no? O ya casi, bueno, habíamos entrado, pero ahora estamos, que parece que es el único ahora casi, ¿no? Y el tema de la confianza. Es verdad que hoy en día es muy fácil, en el fondo es muy fácil presentar una imagen que parezca o que haga de ti alguien muy profesional. Y luego, pues claro, están las decepciones, ¿no? Yo sé que tú has tenido alguna en este área. Quizás, además fue ¿no? Eso es, como todo, ¿no? Yo creo que quizás gracias a eso también empezamos a colaborar, porque nosotros éramos amigos y casi no nos veíamos al otro como el profesional que necesitábamos, ¿no? Y como ahí ya fuimos, en este caso tú fuiste, yo también lo he hecho antes en ti como psicólogo,
buscando esa confianza y esa profesionalidad, ¿no? Y llega un punto en el que ya uno dice, oye, pues al menos en este confío, ya a ver si realmente puede hacerme todo lo que dice, pero yo sé que no me va a dejar en la estacada, ¿no? Pero Luis, y es imposible, nadie te va a hacer todo lo que te dice, pero saber que la otra persona lo va a hacer con interés y va a hacer todo lo posible es muchísimo. Yo lo comparo mucho con la psicología, es decir, yo no os puedo ayudar a todo el mundo, pero mis pacientes por lo menos sienten que sí estoy haciendo todo lo que está en mi mano por ayudarlos, ¿no? Claro. Y si una persona viene a mi consulta y está conmigo y tal, bueno, me paga y ya está. Pero si alguien me compra un curso y está en Ecuador y yo ahora resulta que ese día no doy el curso, a ver cómo recuperar el dinero. Sí, hay que estar ahí, hay que anticipar, hay que hacer muchas cosas para que esa persona se sienta como mínimo tranquila, ¿no? Y que luego, pues, bueno, en la misma... Si hay problemas, van a poner todo el empeño en solucionarlo. Eso es. Para mí, por lo menos como yo como proveedor, ¿no? Sí. Compramos un la Worten, resulta que Worten no se hace responsable porque resulta que no son ellos, sino que es una tienda que han contratado. Le escribimos, están a Madrid, pero resulta que la central está en China. Nos recogen el móvil, lo mandamos, ahora dicen que no lo han recogido, le mando el papel, o sea, una locura. Yeah. Y un estrés enorme. Te puedes imaginar que a Worten no le pienso comprar en mi vida. Claro. ¿Y por qué? Porque nos han dado ese postventa que es fundamental en todo lo que es venta por internet. Más que lo que vendemos, lo importante es lo que hacemos luego de vender. Sí, eso me encanta que hagas esa reflexión, porque cuando yo preparo los modelos, de hecho, en algunos que hemos hecho juntos, les doy bastante importancia al durante el curso, o durante el posgrado, o durante, ¿no? El durante y el post. Porque al final la mayoría de la gente se queda en la captación. Dice, ya lo tengo aquí, ya lo conseguí, ya incluso pagó. Pues ya es mío, ¿no? Y a partir de ahí parece que se olvidan de lo más importante, que es cuidarlo, porque bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Son las personas que están satisfechas las que al final nos ayudan a crecer, en el fondo. No, la mayoría de mis, lo hemos hablado mucho, ¿no? Uno de los problemas que tiene ahora mismo mi empresa o yo es que la mayoría de los que compran mis productos son personas que ya lo han comprado. Uh-huh. Lo cual está muy bien porque son muy fieles y les gusta mucho el producto, pero el problema es captar a esa gente nueva que no me conoce y esa gente nueva pues se va a gastar 200 euros en un curso y a lo mejor están en Colombia o están en Bilbao. Sí. Entonces, necesitan sentir la seguridad de que si hay un problema yo voy a estar ahí, que les voy a atender rápido, que voy a dar solución a sus problemas, y esto es ahora mismo la confianza. Yo creo que es el mayor valor que tenemos ahora en esta economía intangible, ¿no? Pero insisto, no es solamente el crear una buena web, que es importante, o el tener un buen carrito de compra y que funcione bien todo, que también es importante. Es atender a las demandas de las personas que están ahí, ganar esa confianza, ofreciendo un producto de calidad y, o sobre todo, ofreciendo un postventa para si hay algún problema, no pueden asistir o tienen un problema con el título o tienen una duda, que alguien se la resuelva muy rápido. Bueno. Esto es yo creo que ese es el secreto de mi éxito, ¿no? Echarme ahora con un reloj trabajando y conseguir esto, ¿no? Conseguir el que las personas confíen. Sí, a mí me parece, si me permite desde fuera, eso claramente, y luego tú tienes arrojo, es decir, a mí me gustan mucho también las personas, y tú sabes que a mí a veces me ha limitado, ¿no? Las personas que no buscan tener la perfección para poder sacar un producto o un servicio, sino que lo sacan cuando sienten que el nivel de calidad es el suficiente y que además van a estar ahí detrás incansablemente para resolver cualquier cosa y hacerlo mejor, ¿no? Y yo creo que eso es un factor diferencial tuyo también. Hay que tener cuidado porque Paul Samuelson decía, que es un premio Nobel de Economía, que el proceso natural de crecimiento sin control es la forma de crecer de una célula cancerosa. Entonces, yo cuando alguna vez con la terapia me llegaba, hay un señor por ahí que hace hipnosis para la abundancia, ¿no? Está bien. Y me llegaban 2 o 3 pacientes, me llegaron así seguidos, que habían hecho este curso de este señor, que no le había ido bien, que tenían problemas con la abundancia. Y cuando empecé a tratar con ellos no tenían problemas con la abundancia, porque tenían una impulsividad de caballo, que en cuanto tenían algo que funcionaba, terminaban montando tal cosa tan grande. No era una cadena de pizzería y el otro una empresa de transporte. Que claro, al final se terminaban arruinando, ¿no? Yeah. No basta con el arrojo. Yo creo que no es el arrojo, porque el arrojo si no está más bien gestionado se puede acabar convirtiendo en impulsividad. Es ver opciones y, como yo siempre digo, y este es el mejor consejo que puedo dar a una persona que monte una empresa. Cuando tú montes una empresa, un negocio o lo que sea, pregúntate siempre, ¿dónde está la salida de emergencia?
Es decir, si me va mal, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Cuánto voy a perder? ¿A quién dejo la estacada? ¿Cómo puedo rectificar esto? Sí, imagínate que hago un curso, se me ocurre un curso sobre bailar la sardana en la Alcarria. Y, claro, obviamente pues no se apunta más que una persona. Bueno, si se apunta solo una persona, ¿le voy a poder devolver el dinero? ¿Cuánto dinero voy a perder? Está bien pensado, o sea, no es solamente el arrojo de decir lo voy a hacer, no, es valorar bien cuando lo haga, cómo lo voy a hacer. Mira, yo me encanta la montaña, ahora no voy a ningún lado, pero yo he subido casi toda la montaña he subido la montaña de medio mundo, me he hecho el Himalaya andando, la Patagonia, en fin. Y cuando yo hacía una montaña, no era solo llegar a la cumbre, era cuál era el camino mejor para llegar a la cumbre. Y si había mal tiempo, ¿cómo íbamos a salir de allí? Claro. Entonces, para mí los negocios son iguales. Entonces hay que tener cuidado porque no basta con el arrojo. El arrojo, si no tiene meditación o no tiene reflexión, se termina convirtiendo en impulsividad. Y la impulsividad en los negocios no se llevan bien. Es muy buena ese matiz, Manuel, es muy bueno. Yo me refería sobre todo a no esperar a tener el producto perfecto, pero lo que estás diciendo me parece que es una súper enseñanza. De hecho, a mí me llegan personas en momentos donde sus negocios no están en bancarrota porque medio lo que entra paga, pero han hecho una inversión inicial sin valorar nada de esto, que ahora a lo mejor han hecho una súper obra en un local que no es suyo, se han dejado ahí todo su dinero, el negocio no va y no pueden irse porque tienen allí todo su dinero, ¿no? Entonces están en un callejón sin salida. Hay personas que han montado un bar antes del coronavirus y los pobrecitos pues obviamente no sabían que iba a pasar esto, ¿no? Pero si tú más o menos tienes unas nociones, no decir, venga, sino poco a poco. No tienes que montar el mejor bar. Yo cuando monté la tetería, yo empecé con una olla que despregue, tenía mi madre por la casa y una bombona. Después al final terminamos con 60 mesas. Pero eso de voy a montar un bar y entonces voy a montar el mejor bar y me endeudo hasta arriba sin saber cómo me va a ir. A eso es a lo que me refiero. Sí, exacto, estoy contigo. Yo creo que en eso tenemos los dos el mensaje. Ahí sí hemos llegado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, mira... Ojo, no hay que hacer lo que hace todo el mundo, porque si no, obviamente, seguiríamos aquí yendo a carro de caballo y no con coche. Pero tampoco sería demasiado impulsivo. No vale solo, yo es que tengo arrojo, tengo ganas. No es suficiente. Hay que tener mucha cabeza, hay que saber muy bien dónde está uno dando los pasos. Yo, hablabas antes de la neurobiología, de tu modelo. Yo voy comentando un poquito, de hecho, ya hay algún capítulo del podcast antes de esta entrevista que está publicado y donde hablo de que creo mucho en la neurobiología y la neurociencia para poder expresar un poco el momento en que vive una empresa y cómo también se puede hacer que sea más escalable, yendo un poco a esas limitaciones y trabajándolas, viendo la empresa un poco como un organismo, pero nada de esto, más allá que esa idea que, como tú decías, esa intuición de que la empresa realmente se puede tratar como un organismo, nada de esto ha venido de mi propia investigación, sino que es algo que viene de ti, de todo tu conocimiento o de cómo tú has ido trayendo pues, todo ese conocimiento que había y aplicándolo, en tu caso, a la terapia con personas, ¿no? ¿Cómo? A mí no me querría despedir de ti sin que fueras tú un poco el que pudieras explicar un poco, pues, qué es eso de la neurobiología, ¿no? Y cómo influye de una forma o de otra en las personas, ¿no? Y también en las organizaciones, pero al menos que tú pues dejes un poco esa pincelada. Yo luego haré un capítulo un poquito más de neurociencia aplicada a la empresa, con esto que estoy trabajando gracias también a tu ayuda. Espero algún día tener ese método totalmente ya terminado, que ya lo estoy utilizando, pero lo quiero avanzar un poquito más. Mal estaría el día que lo tengas acabado. Yo me preocuparía mucho. El día que tú sientas que lo has acabado, preocúpate, Luis. Claro, exacto. Fíjate que estamos en la pregunta anterior, ¿no? ¿Cuándo ya voy a sentir que puedo empezar a ponerlo de una forma mucho más generalista? Ahora lo estoy aplicando. Lo que no puedes esperar es a ponerlo cuando esté perfecto, porque nunca va a llegar ese momento. Exacto. Y si en un momento te sientes que lo he terminado, preocúpate, porque entonces es que has dejado de aprender. Entonces, ese es un sistema muy dinámico. Bueno, volviendo a la neurobiología, es un sistema, el cerebro es un sistema, el cuerpo es un sistema, la sociedad es un sistema. Yo lo que aprendí muchísimo en el máster este que comenté de ordenación del territorio es que, claro, a lo mejor si llegaba un ingeniero y te decía, oye, aquí vamos a hacer una carretera. Y yo decía, no, que aquí hay ranas y no se puede construir. Y después llegaba el abogado y decía, bueno, pero tenía el marco normativo. Y decía el arquitecto, oye, ¿las viviendas dónde las vamos a poner? Porque si vamos a una carretera, aquí tal. Es decir, había un montón de profesionales
que veían el territorio como algo que había que integrar. Y el cerebro funciona de la misma manera. Tenemos muchos órganos que están relacionados con la impulsividad, órganos relacionados con el miedo, órganos relacionados con la supervivencia. Pero a su vez eso está relacionado en cómo me relaciono con los demás, cómo actúo con todo eso, ¿no? Entonces, lo que yo intenté fue aplicar esos modelos que aprendí de la ecología y de la organización del territorio a lo que era el cerebro, que tiene dos fases. Una, neurobiología, que es el funcionamiento del cerebro propiamente dicho, y otro que es la mente, que es cómo vivo yo eso que está ocurriendo en mi cerebro. Y esto es lo que yo hago y que a mi compañero pues, parece que le gusta mucho, que es los mapas, es decir, cómo funciona nuestra química, nuestra electricidad y cómo vivimos con ella, cómo vivimos la realidad a raíz de lo que está ocurriendo dentro de nuestro cerebro. Bueno, a tus compañeros les gusta mucho, primero porque realmente es muy interesante, la verdad es que es muy atractivo, pero sobre todo porque eso lo has traducido en un modelo terapéutico que está ayudando a mucha gente a resolver sus problemas psicológicos, ¿no? Yo creo que tus compañeros están viendo esa efectividad y esa capacidad realmente de hacer y de cambiar las cosas y por eso están ahí todos leyendo tus libros, haciendo tus cursos y permitiendo también que tu propio proyecto vaya creciendo, ¿no? Que es lo que tú también quieres, por otro lado. Claro. Yo al crear mi modelo y como soy tan inseguro, porque soy una persona muy insegura, bueno, la inseguridad me ayuda mucho, ¿no? A no tener esa impulsividad y a creerme que lo sé todo. Cuando yo creé el modelo, el tema era que, claro, digo, bueno, vale, yo creo un modelo terapéutico, pero bueno, ¿quién se lo va a creer? Entonces lo que intenté y estoy intentando, y también me ayuda a mí, es dar una base neurobiológica, es decir, una base lo más científica posible. Yo no soy científico, yo soy divulgador, pero una base científica para que cuando yo explico algo y hablo de, pues no sé, de la memoria, pues que haya una base científica ahí, o cuando hablo de los traumas, que haya una base científica, ¿no? Porque si no nos quedamos, podemos correr riesgo de que acabar en la charlatanería, ¿no? Entonces es un modelo que explica el por qué, pero también explica el cómo. Uh-huh. Y cuando yo lo explico a las personas les resulta convincente lo que les cuento y cuando lo aplican ve que funciona. Y bueno, esto, bueno, está siendo, la verdad es que está siendo un éxito. Y tanto, y tanto. Yo tengo la suerte de estar viviéndolo de cerca y en una medida humilde, pequeñita, ayudándote también en ello y lo estoy disfrutando muchísimo porque a mí me encantan que los proyectos crezcan, de verdad me siento muy feliz cuando lo hacen y si encima es de un amigo, pues mucho más todavía. Claro, tú eres parte de esto, ¿no? O sea, me ayuda mucho porque hay mucho que a mí se me escapa. Ayer estaba con el Gmail que no conseguía tal y mira, ya está, déjalo, déjate de empeñarte y hacerlo a Luis. Yo soy muy controlador, me gusta tener control, me gusta solucionar las cosas, pero es verdad que no puedo llegar a todo, ¿no? Te digo lo mismo que te decía al principio, lo de Barrio Sésamo. Solo no puede, pero con amigos sí, ¿no? Y creo que esto es muy importante, muy, muy importante. Vale, ¿alguna reflexión para terminar? ¿Alguna reflexión o a lo mejor rescatamos alguna de las que ya hemos hecho, pero para esos emprendedores, emprendedoras que están ahí tratando de hacer crecer su negocio, pero de momento todavía no encuentran el camino, están todavía un poco atascadillos ahí? Que hagan algo, lo que sea. Es que el problema es que queremos tenerlo muy terminado y no es así. Es decir, vamos a equivocarnos. Yo cuando tenía la tetería, mi encargada me decía, es que todo lo que tú haces te sale bien. Digo, no te equivoques. Yo de cada 10 cosas que hago, 8 me salen mal y 2 bien, pero con esas 2 que me salen bien tiro para adelante. Es decir, no esperar a que esté todo terminado. Empieza a hacer cosas, equivócate, sé más barato, sé humilde, no cobres 1.000 euros por un producto que todavía no tienes terminado, cobras 300. Si te equivocas, reconócelo, rectifica, devuélvele a esa persona eso y poco a poco. Porque si esperamos a que esté todo hecho, que esté todo perfecto, nunca harás nada. Y, una vez más, es tenerle más miedo al éxito que al fracaso. El éxito es más peligroso que el fracaso. Porque en el fracaso no estamos alerta, reflexionamos, pedimos ayuda. Cuando tenemos éxito podemos caer en la soberbia. Y ahí eso para mí es muy peligroso. Qué bueno. Pues no añado nada más. Me parece que es un cierre fantástico para la primera entrevista, el primer caso de éxito del podcast. De verdad que estoy súper feliz de haberlo hecho contigo y muchísimas gracias, Manuel, por el ratito y porque creo que hay mucho contenido ahí que puede ayudar a mucha gente que nos escuche. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos un poquito más cerca dentro de poco. Pues sí, a ver si es verdad. Siempre estamos hablando por teléfono, parecemos un matrimonio, estamos todo el día con el WhatsApp. Un abrazo, cuídate mucho, que vaya bien por ahí. Gracias. Chao. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, la primera entrevista, el primer caso de éxito de nuestro podcast.
El resumen, pues no sé si da para un resumen, tanta información, tan buena información, pero él hablaba de confianza, me quedo con esa palabra, es muy importante, pero si tuviera que hacer un resumen un poco más amplio después de haberme escuchado esta entrevista varias veces, yo diría honestidad, trabajo incansable, ilusión invencible, innovación, arrojo para saber invertir, humildad para saber apoyarse de personas expertas en sus campos y también la búsqueda de la mejor experiencia posible para sus clientes y para sus alumnos. Todo esto es, y mucho más, lo que me ha enseñado hoy Manuel Hernández. Y otro día más, otro episodio más, que vamos llegando al final. Hoy seguro que estas entrevistas pues te permiten estar más cerca de tu sueño. El mío es llegar a mucha gente, al menos con el podcast, ayudar a mucha gente. Y ahí pues ya sabes, lo empecé diciendo y lo pienso cumplir. Os voy a sobornar a todos. Lo que pasa es que hay un problema, porque claro, los primeros episodios todavía pues no estaban publicados lógicamente cuando se hizo y publiqué una batería de 4 y claro, no sabía muy bien cómo respondían las diferentes plataformas y ya he visto que eso de las 5 estrellas pues va muy bien en Apple, en los podcasts que se oyen en Apple, pero Spotify y muchas otras plataformas no tienen eso. Así que ¿cómo lo hago para poder agradeceros una buena valoración o que compartáis el podcast? Pues tengo que teneros cerca, y para teneros cerca y poder saber quién está ahí al otro lado, lo que he pensado es que voy a cambiar lo de las 5 estrellas, por supuesto ponerlas y seguir compartiendo, pero me voy a ir al listado de las personas que se van suscribiendo al podcast. Ya sabéis que hay una página, luisgilconsultoria.com/podcast, donde podéis suscribiros a una lista de correos que yo tengo, donde os voy dando información sobre el podcast, pero información tipo herramientas. Por ejemplo, estoy generando unos documentos a partir de las herramientas de los episodios para que podáis hacerlo luego más tranquilos, que no tenga que ser solamente en el momento en el que los escucháis, que a lo mejor estáis conduciendo o caminando, sino que cuando volváis a casa podáis abrir ese PDF y trabajarlo si queréis y reflexionar si queréis para que vuestro proyecto vaya mejorando, os vaya ayudando. Así que suscribiros ahí a esa lista de correos y si alguna vez esto genera, ya os digo, os sigo prometiendo que los 1000 primeros euros los voy a sortear o repartir entre todos y todas las que estéis en esa lista. Y bueno, espero que esto sea un motivo más para que estéis ahí y que podáis recibir también esa información que solo llega a las personas que están suscritas. Y mientras tanto, mientras os voy enviando eso, mientras os llega ese correo de bienvenida cuando os suscribáis, mientras vayáis volviendo a casa si es lo que estáis haciendo ahora, mientras alegrías y desilusiones estén llegando a vuestra cabeza, pensad que más allá de todo eso, nunca jamás te olvides de respirar. Hasta el siguiente episodio. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad y disfrutar de más contenidos en luisgilconsultoria.com/podcast.